la tenemos, señoras y señores. Vean nada más. ¿Qué es esto, por Dios mío? ¿Qué es esto? Oh my God. Hola, Johnson. ¿Cómo está? Buenas tardes. En realidad el día de hoy está muy padre. Y sí, efectivamente está muy padre, porque vean nada más dónde estamos, vean nada más. Como pudieron ver ya en el título del video del día de hoy, nos encontramos en el Hotel Generation Riviera Maya. No es el Nickelodeon, es el que está a un ladito del Nickelodeon. Y pues ya saben, en este tipo de videos les vamos a decir todo lo que ustedes tienen que saber si quieren venir a este hotel o van a venir a este hotel o tienen programadas unas vacaciones aquí para que no se les van a chamaquear en el intento y sepan qué hacer y aprovechar su tiempo al máximo. Sobre todo, ya saben, este hotel nos incluye la entrada a la Aquanic. Sí, así que eso es por lo principal que venimos, para platicarles a ustedes cómo está ese show. Sí, sí es cierto. Si no es cierto, ¿qué tal? ¿Puras habladas o qué show? Entonces no se diga más y vénganse. Chavos, y pues este es un hotel de 4 diamantes ubicado aquí en la Riviera Maya. Para ser exactos, está a un ladito del Nickelodeon. De hecho, de la habitación donde nosotros estamos, alcanzamos a ver ahí el Nickelodeon. Entonces está así súper pegadito a ese hotel. Cuando ustedes reservan en este hotel, tienen incluido la transportación tanto del aeropuerto hacia el hotel como del hotel hacia el aeropuerto. Lo único que tienen que hacer es mandar un correo y reservar su traslado. En este caso nosotros hicimos eso, fuimos al aeropuerto, ahí nos recogieron, nos trajeron aquí al hotel y ya tenemos programado el que nos va a llevar de regreso al aeropuerto. Esto obviamente sin costo extra, ya está incluido en su reservación. Ya saben que si quieren quedarse también una noche antes, esa noche también la pueden reservar con nosotros. Aquí les dejamos los datos en la cajita de información. Ya tenemos por ahí algunos videitos de los lugares donde nos hemos quedado, o le pueden preguntar a su chavo agente de confianza qué hotel les recomienda que se queden para pasar nada más una noche así y al día siguiente poder irse muy temprano. Ya saben que nosotros les recomendamos siempre que hagan esto en hoteles de esta categoría de 4 diamantes, pues para que aprovechen al 100% todo el hotel, porque luego a veces los vuelos salen muy tarde y uno llega aquí bien tarde y aparte pues el traslado desde el aeropuerto hasta acá son aproximadamente como 40, 50 minutos más o menos, dependiendo del tráfico, y pues así ya se ahorran esa hora y ya están aquí desde un día antes. Entonces en este caso, como nosotros ya estábamos aquí, lo que hicimos fue llegar a la terminal 2 y a un ladito de la puerta número 8 está una entradita hacia donde están los traslados tanto de Xcaret, del Nickelodeon, de aquí del Generation y todos los traslados privados que se contratan. Entonces nosotros entramos por esa puerta, buscamos a las personas de Lomas Travel, ya ellos nos pidieron nuestro nombre, ahí buscaron obviamente en el hotel en el que estábamos, buscaron, vieron que sí estábamos y ya nada más nos pidieron en el teléfono celular registrarnos con un número de teléfono, un correo, y ya ahí nos enviaron alguna información con respecto a nuestro traslado de regreso. Y ya después de haber llenado ese formatito y todo, esperamos nada más unos minutitos, unos 5 o 10 minutitos más o menos, y después ya nos llevaron a una van que era un traslado compartido. De hecho, no solamente iban personas del Generation, sino también iban personas que iban al Nickelodeon. Entonces a todos nos trajeron, primero nos dejaron a los del Generation y luego llevaron a los del Nickelodeon. Si ustedes quisieran que su traslado fuera privado, o sea que nada más vayan ustedes tanto de venida como de regreso, pueden solicitarlo directamente ahí al correo donde se realizan las reservas. Este ya obviamente tiene un costo extra, pero sí se puede en dado caso que ustedes así lo quisieran. O incluso también si reservan este hotel con nosotros, ahí su chavo agente les puede programar un traslado privadito para ustedes, para que ahí no batallen en el intento. Pero también está la otra opción, pues ya incluido. Chavos, y pues ya saben, en la parte del check-in y el check-out, en este hotel el check-in es a las 3 de la tarde, el check-out es a las 12 del día. Sin embargo, si ustedes aplican esa parte de que se vienen desde temprano al hotel el día de su llegada y aplican también lo de que se van muy tarde el día de su salida, no se preocupen, porque en este hotel, en el caso de su llegada, desde el momento que ustedes lleguen al hotel, tienen acceso a todas las instalaciones. Una vez que llegan, ya pueden empezar a usar restaurantes, irse a la alberca y todo. Nada más recuerden siempre en todos los hoteles que hasta las 3 les entregan su habitación, y en el caso de su salida, ustedes tendrían que dejar la habitación a las 12. Sin embargo, pueden seguir utilizando instalaciones y pueden hacer uso de todos los servicios hasta las 5 de la tarde. Algo también súper importante de mencionarles es la capacidad que tienen las habitaciones de este hotel, y la capacidad es máximo de 4 personas, 2 adultos, 2 menores, así que ya saben, si tienen 3, 4, 5 niños, les toca 2 habitaciones porque no hay de más. Es la ley o la maldición de los hoteles de que a fuerzas tienen que agarrar
otra habitación y pues ni modo. Aquí les vamos a dejar un correo por si tienen alguna petición especial o algo por el estilo, algún aniversario, un cumpleaños o algo por el estilo. Pues no está de más por ahí mandar un correíto y decirle, oye, ¿sabes qué? Voy a festejar mi aniversario, mi cumpleaños o así, a ver qué les pueden preparar en la habitación. Chavos, y pues este hotel, la verdad, me recuerda un poquito al Hotel Nickelodeon. Tiene un poquito como esa infraestructura al ser un hotel hermano al Hotel Nickelodeon. Es un hotel más pequeñito, es un hotel que consta solamente de 3 torres. Les llaman la torre 18, la torre 19 y la torre 20. En cada torre, lo que es la planta baja y los 3 primeros pisos que siguen tienen alberca. La planta baja sí tiene acceso directo a la alberca principal del hotel y los otros 3 pisos tienen alberca compartida así a lo largo como los tiene el Hotel Nickelodeon. Ya lo que son los pisos a partir del 4º al 6º ya no tienen alberca, solamente tienen balconcitos. Les digo que me recuerda un poquito también al Nickelodeon porque justamente las 3 torres están pegadas y la alberca abarca lo que son las 3 torres. O sea, es una sola alberca continua, la verdad está muy grande, pero sí es como muy similar a la del Hotel Nickelodeon. Y después de estas 3 torres hay otra pequeña torre que es donde están los restaurantes, ahí está el Kids Club, ahí está el Family Club, o sea, ahí es como que están las actividades, así que todo tienen súper cerca. Nosotros, a pesar de que estamos en la torre 20, en la última habitación así de hasta el fondo, la verdad es que no hemos batallado mucho porque sí caminamos, pero tampoco es tanto porque el hotel no se siente tan grande. Algo súper importante también de mencionar es que en el caso de este hotel no se paga ningún impuesto. Ya ven que en algunos otros hoteles se paga un impuesto de saneamiento por la limpieza de playas. Sin embargo, en este hotel nos dijeron que con la reserva ya estaba incluido, que aquí no se cobra aparte. Incluso tampoco se tiene que dejar ningún depósito, ninguna tarjeta de crédito ni nada, entonces pues, ustedes van a llegar ya con todo incluido. Y otra cosa que tiene este hotel es que no nos dan pulserita ni nada para identificarnos. Además que pues bueno, aquí es difícil como que alguien más accese, no es algo como que todo el mundo pueda entrar, entonces siento que por esa parte es por lo que no incluyen lo de la pulserita. Tampoco dan tarjetitas para toallas. En lo que es todo el hotel hay unos baúles en donde están las toallas, ustedes las pueden tomar sin ningún problema. Lo único que dan son las tarjetitas para la habitación. Chavos, y pues si el día de su salida ustedes quieren retirarse más tarde de su habitación, pueden aplicar la parte del late checkout. En el caso de este hotel sí manejan esa opción. Sin embargo, como en todos los hoteles, es bajo disponibilidad. Mientras no tengan ya asignado su habitación para otro cliente, pueden dejarlos a ustedes en esa habitación como un máximo hasta las 3 de la tarde, pero les cuesta $20 por hora extra que se queden. O sea, a las 12 se vence y a partir de lo siguiente ya ustedes tendrían que pagar esos $20 por hora. Y el costo es por habitación, no por $20 por cada persona, sino por habitación. Ya si ustedes no quieren quedarse en la habitación, no quieren pagar eso extra, pero van a quedarse en el hotel y van a hacer uso de albercas y todo, el hotel cuenta con el servicio de una habitación de hospitalidad para que ustedes puedan ingresar a ella, bañarse, cambiarse y poder irse hacia el aeropuerto. Sin embargo, esto también está sujeta a disponibilidad. Si el hotel está muy lleno, probablemente no encuentren esta opción porque les dan una de las habitaciones que tengan disponibles para que ustedes puedan hacer uso para este servicio. Esa habitación la pueden usar como máximo unos 40-45 minutos aproximadamente. Prácticamente es nomás para que se echen un regaderazo y vámonos recio con todo limpio para la casa. Chavos, y pues si ustedes quieren venir a conocer este hotel por medio de un Day Pass, pueden hacerlo. Sin embargo, solamente pueden hacerlo si tienen algún familiar, conocido, amigo que esté hospedado aquí y los invite a venir al hotel. Si ustedes quieren venir nada más por su cuenta, no se puede, no está abierto así como que al público en general, entonces solamente es por invitación. Si ustedes tienen algún familiar o algo y quieren venir, el costo es de $120 por persona y los niños pagan la mitad, es decir, $60. Los niños son considerados de los 5 a los 17 años, que eso está padre porque ya ven que la mayoría de los hoteles ya es hasta los 12 y a partir de 13 ya son como adultos, pero en el caso de este hotel es de los 5 a los 17 y menores de 5 pues no pagan. Y pues este Day Pass lo van a poder utilizar de 9 de la mañana a 5 de la tarde, ya saben, pueden usar instalaciones, toallas, albercas, restaurantes, pero no pueden utilizar una habitación. Sí, entonces es la misma ley, de 9 a 5 por lo general son los Day Pass y es casi más o menos el mismo costo, pero ya saben que nosotros igual mejor les recomendamos aprovechar una noche y pues ya llegan desde las 7 de la mañana y se van al día siguiente hasta las 5 de la tarde. Entonces sí conviene más que le echen un poquito más al cochinito y pagar una noche. Y pues obviamente al ser un hotel de 4 diamantes tenía que contar con room service y este funciona 24 horas, ya saben, por eso de que en la madrugada les dé un poco de hambre o que se vayan de fiesta y lleguen y no encuentren nada que comer, pues tienen la opción del room service. Para ver el menú tienen que picarle ahí en la televisión, en el canal número 5, ahí van a encontrar todo el menú, tanto de desayunos, comidas y cenas. Nosotros ya tuvimos la oportunidad de pedirlo y tardó más o menos como unos 50 minutos, un poquitito más, y pues ya nos lo trajo la muchacha y todo. La Babies pidió un burrito de pollo, yo pedí una sopa de tortilla y pues por ahí unos postrecillos, y la verdad
verdad, sabe bien, no es como que tan bueno, tampoco es así como que de la comida refrigerada o los nuggets refrigerados o congelados. La sopa de tortilla, la verdad, no estaba buena. Pues sí, por eso le digo que sabe bien, pero... no estaba así como de fea, pero no estaba buena. Entonces, y el burrito de pollo tenía muy poquito pollo, era más como lechuga y otras cosas, y pollo tenía así unos pedacititos nada más. Sí, entonces... Pero los postres estaban ricos. Sí, entonces el room service pues está normalón, yo creo que un poquitito más bajo de lo normalón, pero pues ya ustedes nos dicen sus opiniones si han venido aquí y lo han pedido. Chavos, y pues ya saben, algo también que nos gusta mencionarles en todos los videos es que cuando ustedes lleguen al hotel, si traen billetes grandes, pidan en el lobby que les cambien algunos billetes por billetes a lo mejor un poquito más chicos para que puedan dejar propina. Recuerden que muchas veces las reservas dicen que ya incluye impuestos y propinas, pero la verdad lo que destinan a propinas es muy poquito, así que si ustedes en el hotel en el que estén reciben un buen servicio, sobre todo esa parte, si reciben un buen servicio, hay gente que se esfuerza muchísimo por darnos lo mejor, entonces creo que ahí deben considerar la parte de la propina. Sí, ya saben, si nos preguntan el estándar más o menos 20, 50, 100, 200. Dependiendo. Sí, exactamente, lo que sea su sagrada voluntad, los muchachos se los van a agradecer al 100%. Y pues otra cosa también súper importante, sobre todo para las personas que vengan con alguna persona que tenga dificultad para moverse, que tenga dificultad para caminar. Aquí en el hotel sí cuentan con préstamo de silla de ruedas para que la puedan utilizar durante su estancia. Sin embargo, pues como en todos los hoteles es bajo disponibilidad. Mientras la tengan disponible, se las prestan totalmente gratis y ustedes la pueden usar durante sus vacaciones en este lugar. La verdad, al ser un hotel chiquito, sí cuenta con rampas, sí cuenta con accesos, elevadores y todo ese show. Entonces, para que no se vayan a preocupar por ahí, que si hay problemas de accesibilidad y eso. De hecho, las 3 torres están comunicadas entre sí junto con los restaurantes. Entonces, por eso no van a batallar en lo absoluto. Otra cosa también muy importante y que siempre les decimos en cada video es que se cuiden mucho en sus vacaciones para que no tengan que utilizar ningún servicio médico, porque ya saben que en los hoteles pues sale muy caro y que en estos hoteles que están tan alejados de la sociedad pues es más importante tener mucho cuidado, porque por ejemplo en el caso de este hotel tiene un costo de $120 la consulta y eso es solo la consulta. Ya si requieren medicamento, cualquier otra cosa que necesiten, eso obviamente ya va con costo aparte. Y pues el doctor es interno, entonces pues no hay ningún problema por eso, siempre está disponible. Nada más cuídense mucho, la venganza de Moctezuma, ya saben, por ahí no coman de más, no beban de más, porque si no, se los va a llevar la huesuda. Bueno, ahorita nos tocó ver una muchacha que llevaban en silla de ruedas, así, pero perdida, así. Perdida la muchacha. Ahora sí está Entonces, perdida. Cuídense mucho, de verdad. Y pues junto con pegado, este hotel no es pet friendly. Sí es pet friendly solamente si tienen animales de compañía. Ya saben, tienen que justificar cómo es todo ese show. Pero en sí no pueden traer animales como mascotas. Entonces pues chequen muy bien eso por si alguno de ustedes quiere viajar a este hotel con alguna mascota. Solamente es como compañía. Y pues ya saben, si muchachos de extranjeros, si vienen aquí a México, ya saben que les recomendamos siempre sí o sí, imperativamente contratar un seguro. Aquí abajito nosotros les vamos a dejar la opción que nosotros personalmente recomendamos y usamos, que es la de IATI Seguros. Tiene opciones de mochilero, tiene opciones estándar, tiene opciones premium. De aventureros. Exactamente, si quieren realizar actividades extremas, todo ese show les cubre y no. Entonces está muy chido porque está además muy barato y la verdad nosotros no lo habíamos conocido antes. Entonces muy mal por ahí por nosotros, pero ustedes ya lo conocen. Chequen aquí, les van a dar un descuentito y pues así los ayudamos nosotros y así nos ayudan ustedes. Chavos, y pues la pregunta más importante aparte del costo de este hotel es cómo funciona ese del More Inclusive. Es una super promoción, la verdad. Nosotros desde que vimos eso dijimos, ah caray, a ver, vamos a ir a ese hotel, la verdad, por probar esta opción. Yo creo que lo que es la cadena de estos hoteles se dieron cuenta un poquito la parte de que hay mucha gente que quiere venir a conocer el Aquanic y que a lo mejor es un poquito complicado venir al Nickelodeon porque la verdad no está a un costo súper accesible. Entonces pues metieron estas otras opciones que la verdad están de súper lujo, porque así pueden disfrutar de unas vacaciones y disfrutar también el Aquanic y no a un precio así como que mucho más alto. ¿Cómo funciona lo del Aquanic? Aquí les vamos a dejar el recuento de los daños, cómo lo hicimos nosotros desde en la mañanita. Chavos, les vamos a explicar más o menos cómo vamos a vivir esta experiencia. Bueno, aquí en donde están los restaurantes y todo ese show, este es el edificio número 18 y luego el 19 y luego el 20, que es el 20 donde estamos nosotros. Entonces aquí en el edificio 18 pasan los servicios cada 20 minutos, ahí dice. Pero se me hace mucho. Faltan 5 minutos para que llegue el próximo, pero nos acaba de decir la muchacha que ahorita el traslado hacia el Aquanic es diferente, porque nosotros de aquí íbamos a tomar un traslado hacia el lobby, que son como 2-3 minutos más o menos hacia el lobby, pero no, ahora se cambió. Ahora vamos a tener que caminar un poquito más hacia la derecha y bajando la rampa esta, ahí a la derechita y ya sale directamente la camionetita. Y pues ahí está, vean, allá es la subidita, es donde viene el carrito de golf. Pues aquí ya se va a parar la camionetita, que esta es justamente la que nos va a llevar. Ahorita son las 10:17 de la mañana y el traslado está programado para las 10:30. Entonces pues
vamos con un buen tiempo. Ahí está, entonces, ¿ya estás listo, Mati? ¿Ya estás listo? Sí, capitán, estamos listos. Ahí está, es una transportación, es una camioneta muy grande. Es la de 20 pasajeros. Ahí, listo. Ahí está, listo, ya llegamos. Hicimos aproximadamente como unos 6 minutos más o menos. ¿Ni tardó? Ni tardó nada exactamente, entonces ya llegamos aquí. Y pues son las 10:28 de la mañana, listos para entrar acá al parque. Después de aquí ya no podemos entrar nosotros directamente para acá porque esto solamente es para los huéspedes. Entonces pues ya vamos a tener que registrarnos de este lado en las taquillas. Que de hecho no es la única transportación la que nos trajo a nosotros, sino por ejemplo ya llegó otra ahí y es dependiendo de cuántas personas vayan a venir del otro hotel hacia acá. Entonces para que no piensen que son bien poquitas, ahí está, ya llegó otra. Entonces depende de cuántas reserven al día siguiente, son las que llegan. Chavos, y pues entonces ya llegamos al parque. Ahorita lo que pasó fue que nos hicieron pasar aquí al registro, en donde tuvimos que mostrar nuestra confirmación de reservación del día de hoy. Ahí de todas maneras tienen la lista en donde viene nuestro nombre y las personas que somos y todo. Ya hacemos un pequeño registro donde nos hacen firmar y todo, de cuántas personas venimos, nos ponen la pulsera y listo. Nos explican qué es lo que incluye en el parque. Como ya pudieron ver, nos incluye las estaciones de snacks, no nos incluye el Nick Bistro, que es el restaurante como tal buffet que está cerca del parque, pero si ustedes quieren acceder a este pueden hacerlo. Obviamente hay que pagar el costo por persona. Y pues así ya nos ponen la pulserita. Ahí está tu pulserita, eso es color verde. Y ahora sí estamos listos para entrar, ¿verdad que sí? Sí, capitán, estamos listos. Chavos, cuando llegamos aquí a entrar, las barras están abiertas, no hay que escanear nada. Entramos, listo, vámonos recio. Nada más hacer una pequeña revisión porque no pueden entrar con comida ni con botellas de vidrio. Y ya después entramos a este lugar que es como, véanlos. Una tiendita. Que de hecho es la tiendita más cara del mundo esta. Sí, así de. Toque bajo su propio riesgo. Sí, es de oro. Que vamos a ver cuánto sigue la piñita. Pues la piñita no ha cambiado su precio, 1,500 pesos. Y es como el plástico de Miniso. Pídanlo por Temu. Que de hecho cuando entran, pues obviamente este es un punto de los personajes. Y pues está ahorita ahí Arenita. Y pues ya saben la técnica, pues es nada más formarse y ya los muchachos le sacan ahí la foto. ¿Dónde quieres foto, Mati? Con el dinosaurio. Con el dinosaurio. Vamos a tomarle una foto con Reptar. Chavos, y algo importante es de que no, bueno, sí podemos explorar el parque como tal, todo completo, pero nos asignan una zona especial, o sea, nos excluyen literalmente. Ponen solo en una zona, solo en esa zona podemos estar, que es la zona donde está la alberca, de olas, que se hacen actividades, donde se escala y es la de olas y así. Sí, entonces ahí podemos dejar nuestras cosas, pues la entrada es por acá y la entrada donde está el restaurante es de ese lado. Allá está el restaurante principal que es el Bistro y esta es la entrada pues para los huéspedes y todo ese show. Es el azul. Y ese que se ve así. Ah, ok, vente, vamos. Y pues ya podemos entrar por este lado. ¿Qué pasó? Ahora tú te vas a subir al azul a ver si puedes. Ay, no, por favor, no. Y pues ahí está, prácticamente esta es la zona que nos toca, como que la última, así como que donde nadie viene, no sé. Bueno, la alberca de aquí de olas. Y pues aquí podemos dejar las cosas. Según nos dijeron que pues obviamente sí podemos explorar el parque, pero pues aquí vamos a dejar las cosas nada más, ¿verdad? Sí. A ver si no se las roban. Y pues la verdad hace un montonal de calor. Entonces yo me voy a ir con... Yo me voy a ir como monjita, la verdad. Y pues ya ahora sí, ahí está. Vamos ahora sí a hacer el río lento. Hola, ¿cómo están? Bien, los estamos buscando. Ah, sí. Vénganse aquí al río. Ay, sí. ¿De dónde son ustedes? De Monterrey. Ah, aquí tráiganse la carnita asada o qué. Y pues ya nos metimos al río. ¡Yeah! Si pueden ver, sigue la misma profundidad. Ahí estoy parado y me llega, yo creo que al pecho más o menos. Entonces está bajito. ¡Ay, nos van a mojar! ¡No! Vean, si se preguntaban, esta es la profundidad máxima que tiene todo el río. Ahí está, es 1.10. Listo, entonces está súper bajito. Pues no hay peligro, uno se deja llevar y... ¡ay! Aquí la sombrita, con todo. Chavos, ya tuve que parar un poco porque de verdad el calor está increíblemente sofocante. Ahí está. Ellos se fueron al río. Este río, yo no sabíamos, no sabíamos. Hay dos tipos de ríos. Este río es el chiquito, el que está a un lado de la alberca de olas donde empieza. Y el otro es el que es más grande, es el más largo. Para que lo tomen en cuenta, ni sabíamos nosotros. O cambiaron las reglas, pero ahí está. Mira más a dónde llegamos, Mati, ¿a dónde llegamos? Al botar la Bob Esponja, pero esta es... El área de... Vea, el Aquanic, ¿ya que sí? Ahí está Bob Esponja con la medusa. Sí, con la medusa, que le gusta montar medusas, ¿verdad que sí? Él quiere pescar medusas.
Ah, ok. Chavos, esta es la otra zona donde según no podíamos estar, pero pues hemos visto gente que sí está aquí. O sea, se agarran unas sillas aquí, pero a nosotros nos dijeron que era en la otra zona. Entonces, pues sí hemos visto gente aquí. Entonces, pues no sé cómo funcione, pero pues ustedes agarren donde sea. ¡Vámonos! Ahora sí ya vamos a entrar al otro, que aquí es donde está el bistro, el restaurante. Y pues ahí es el desayuno con personajes. Y esta es la entrada a la otra. Listo, entonces vamos a entrar por aquí. Y ahora sí, el otro río. ¿Estás listo? ¡Ey! De hecho, aquí en este río está todavía más bajito. Este mide 90 centímetros. Entonces, pues la verdad está bien a gustito. Ya vamos en el segundo. Ahí está. Nomás escuchaba el gritadero. ¡Wow! Estaba más oscuro, ¿verdad? ¿Sí te gustó, Mati? Y pues como pueden ver, ahí se están aventando del tapetito, dice Mati, del tapetito. Ese no tarda tanto, pero ahí va. Yo la vez pasada me aventé con Matías. Y ahora a ver qué tal la baby. Ahí va. Vamos a escuchar el gritadero. Ese no fue Matías, ese fue otro niño, otra señora. Sí, ya no los grabé, ya. Pero ahí salieron, véanlos. Justo como la otra vez. Se va a decir otra. Y Adriana va a decir, yo ya no. ¿Qué te pareció? ¿Qué te pareció? ¿Otra vez? ¿Quieres ir otra vez por las escaleras? No manches. Quiero subir esta vez, pero yo puedo. Ah, ¿sí? Se va a ir el solo. Ah, bueno. Ahorita te vemos aquí. Primero me acompañan y luego me dejan. Bueno, y pues ahora se fue él solo. Ya se subió. Él solito. Ahí está, ahorita va a bajar. ¿Sí, sí, sí? Ah, sí, es el último, ahí está. Ah, va a decir otra vez. Chavos, y pues esto también está incluido. Es la hora del Super Slime. Antes era la 1 y ahora es ya la 1:30. Son 5 minutos, ahí está. Ya nada más cuentan. ¡Él va a salir de allá! ¡Ah! Llega hasta acá. Ahí está. Es agua verde, no es como plastosa, sino es pura agua verde. Y pues ya, ahora sí, vean, ya nos venimos aquí a la alberca de olas donde están acá los jueguitos. ¡Ay, dale, dale! Y pues ya vamos a estar un ratito aquí con unas bebiditas, porque eso también está incluido, las bebidas y todos los aquabites y todo eso. Con este calorón, apenitas. ¡Échale, Mati, tú solo! ¡Échale! ¡Ah! ¡Sí alcanzó, no alcanzó! ¡Y! ¡Oh! ¡Sí llegó! ¡Chócala! ¡Eso! ¡Oh! Chavos, y pues ya ahorita vamos saliendo. Son las 4:30 de la tarde. Esta es la hora en la que nos citaron para salir. Y pues ya vamos directamente hacia la tienda. Pero ustedes pueden tomarse una fotillo ahí rápida. A las 4:30 salen. Ya depende de los personajes y todo ese show. Y pues ya vamos directamente hacia la transportación que nos va a dejar de regreso. ¿Qué? ¿Qué es eso? Hijo de su madre. ¿Cuánto costó esto? A ver, vamos a ver. Eso, madre. ¿Para qué se usa eso, Mati? No, es un memorama. ¿Qué? Un memorama. Bueno, ni modo. Es un memorama, muy bien. Y pues ya ven, ya son las 4:41 y ahora sí vamos a hacer la fila para el regreso. Este es el regreso y la pizza. Ah, y la gorra también. Vamos a hacer el regreso hacia el hotel. Ya no estamos aquí formados. ¿Qué andas, Ira? Anda con toda la etiqueta. Esa costó 273 pesos. No está tan cara. Sí, y ese 1000 y cacho. Este costó bien caro y está bien. Y ahí está, ya nos cortan el brazalete y pues ya, todo listo. Ya, ahora sí nos van a llevar en un carrito de golf y pues ahorita les explicamos más o menos por qué razón. Y pues listo, son las 4:52 de la tarde y ya regresamos otra vez aquí al hotel, justamente donde nos dejó, así donde lo tomamos en la mañana. Vamos en la mañana, aquí mismo. Y pues listo, ya regresamos aquí, regresamos a esa hora y la verdad estuvo muy cómodo. Pudimos hacer uso de todo lo que ya les mencionamos. La verdad está muy chido, es una opción muy buena y sobre todo porque uno ya no paga lo que cuesta el Hotel Nickelodeon si su idea es nada más visitar el Aquanic. La información oficial de salida es esa, de que salen a las 5 de la tarde, pero ya el muchacho acá entre nos. Sí, entre nos dijo que dan vueltas hasta las 6 de la tarde. Entonces nosotros la verdad nos estábamos ahí apurando así de no, a las 4:30 nos van a dejar y así. Y ya el muchacho nos dijo no, de las 4:30 a las 5 son carritos del mismo Nickelodeon que nos prestan y a partir de las 5 de la tarde es el camión o la van en la que nos fuimos en la mañana y está dando vueltas constantemente hasta las 6 de la tarde. Dice hasta que el último que se vaya, pues ahí lo vamos a dejar. Y yo le dije, oye, pero si hay alguien que se quede después de las 6 de la tarde y me dijo, no se preocupe, les pedimos un carrito de golf al Nickelodeon y pues ya los pueden llevar al Generation. Es información extraoficial, ya saben, la oficial es estar ahí a las 5 de la tarde, entonces para que no se los vayan a chamaquear en el intento y si ustedes pueden aplicar esa parte de quedarse hasta las 6, es a la hora a la que cierra el parque, pues mucho mejor, la verdad. Si no, de todas maneras, siempre hay personal ahí cerca de lo que es la entrada del parque, entonces pueden ustedes acercarse y preguntar para mayor seguridad, para que no los vayan a dejar ahí, que no creo, de todas maneras si no se van caminando. Sí, exactamente. En el peor de los casos tienen que pagar un taxi que los traiga de vuelta aquí al hotel y más o menos nos dijo que sale muy caro, la verdad, porque
porque es un tramito de 3 minutos más o menos y son aproximadamente como 350 pesos. Entonces ya ustedes también deciden si lo pagan, si no lo pagan o qué quieren hacer o qué show. Algo importante para mencionar en cuestión a lo que incluye ahorita este hotel, que es lo del parque Aquanic del Hotel Nickelodeon, es que el hotel tiene accesos limitados. Sin embargo, esto es lo que nos dijo la persona que nos hizo la reserva. Nos dijo que sí son limitados, pero son muchísimos los que tienen todos los días. Entonces dijo, es muy difícil, dijo él, yo veo muy difícil que alguien llegue y no encuentre para sus días de reserva algún espacio para ir al Aquanic. Dijo, sería algo muy complicado, sería a lo mejor una temporada súper altísima. Entonces, si ustedes vienen en temporadas como de Navidad, de Semana Santa o esas épocas en las que ustedes saben que hay muchísima gente, les recomendamos que se levanten súper temprano y vayan y luego reserven sus entradas al Aquanic. Ese lugar está abierto desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Incluso nos dijo el muchacho que lo pueden usar desde que llegan, es decir, si llegan, no sé, a las 2, a las 12, a las 11 o así. Dice, solamente tienen que pagar el traslado hacia el Nickelodeon, hacia el Aquanic, porque pues obviamente ahí ya no hay traslado y eso sería como que lo único. Sí, pero igual el regreso pues es a las 5 de la tarde. Algo súper importante, chavos, es que si ustedes reservan para ir al Aquanic y no asisten el día que reservaron, les van a aplicar un no-show, es decir, les van a cobrar $25 por cada persona que no haya asistido. Así que asistan o pueden cancelar, pero es con un día de anticipación. Sí, entonces para que no se les vaya a pasar por ahí que digan, no voy a ir o algo así, pues prepárense para el cargo ahí de $25. Mejor vayan. También parte de las actividades del More Inclusive son otras 2 actividades. Yo creo que está chido porque son como otros 2 tours literalmente. Aparte de tener la entrada al Aquanic, tienen una entrada al Rancho Bonanza y también manejan un catamarán a Playa Maroma. Si ustedes quieren cualquiera de estas actividades, ya están incluidas en su paquete con el hotel, únicamente tienen que reservarlas. Nada más que en el caso de Rancho Bonanza y el catamarán, sí son espacios mucho más limitados, así que si quieren hacer algunos de estos, luego en cuanto lleguen al hotel, traten de reservar esas actividades porque esas se acaban más rápido porque su cupo es más limitado. En el caso del catamarán, es un catamarán que va a Playa Maroma y sale desde las 8:20 de la mañana y regresan hasta las 5 de la tarde al hotel. En estos también aplica la parte del no show, entonces ya saben, aplíquense muy bien, planeen muy bien sus actividades. Algo muy importante es de que no pueden reservar antes de que lleguen, tienen que hacerlo forzosamente aquí hasta en la palapa a un ladito hasta que llegan. Entonces pues ni modo, a eso nos lo aplican así de hasta que uno llegue, hasta que aquí en el hotel puede reservar esas actividades y antes no. Chavos, y pues como pueden ver desde aquí a lo lejos vemos ahí el Aquanic. Listo, les vamos a mostrar esta fortuna que tuvimos nosotros en esta ocasión, en esta reserva. ¿Por qué es fortuna? Porque vean nada más, habitación 2041. No, 20411. Ah, sí, 20411, perdón, ahí disculpen. Chavos, ya les hemos platicado que normalmente cuando uno llega tarde, no siempre pasa, sí, no pero siempre. A nosotros nos ha pasado en varias ocasiones, por lo menos el 50% de las veces en las que hemos hecho un check-in como más tarde, que en lugar de llegar a las 3 llegamos 4 o 5 de la tarde y así. Bueno, les digo que como la mitad de las veces nos han dado gratuitamente un ascenso de habitación. En este caso nosotros teníamos una habitación pues normal, estándar, que eso no sea en front porque todas las habitaciones tienen vista al mar, pero era una habitación normalita y nos dijeron que nos hicieron un upgrade a una presidencial. ¿Qué tal? Así que se las vamos a mostrar. Y no es así como que porque, nos vieron grabando ni nada, porque luego también muchos de ustedes nos dicen, no, es que ustedes les dan trato preferencial y sí, la verdad no. Ni nos topan. Siempre pagamos todas nuestras reservas, entonces no hay problema con eso, siempre vamos a ser muy honestos con ustedes. De hecho, ahí atrásito nos tocó en el edificio número 20 y pues aquí a un ladito se pueden ver las habitaciones del Hotel Nickelodeon. De hecho, aquí tenemos a la piña, vean, ahí está, la piña súper cerquita. Listo, esa que cuesta 160, 180 mil pesos la noche, creo, por ahí más o menos. Entonces, pues la vista que nos tocó, la verdad es privilegiada. Privilegiada. Ahí está, listo, las habitaciones del Hotel Nickelodeon justamente a un ladito de nosotros. Pero bueno, yo creo que nos vamos a tardar un poquito explicando la habitación porque vean nada más. Para empezar, tenemos doble acceso. Esta es la primera puerta, entramos. Y pues ya desde aquí ustedes se podrán dar cuenta. Dicen, caray, ¿qué es esto? Hay una puerta, otra puerta y esta es la de nosotros. 20411. Bienvenidos. Vean, ahí está. Vista general. ¿Qué es esto? Por Dios mío, ¿qué es esto? Un departamento realmente. ¿Hay alguien aquí? Hay alguien aquí con vida. Esto, la verdad, chavos, es un departamento, vean. Literalmente es como la casa donde vivimos nosotros, así tal cual. Allá está la cocina, está un refri, está un comedor, está esta sala que ahorita ya le pusieron a Matías ahí la cama porque él se va a dormir en el sofá cama. Acá de hecho tiene otro sofá cama que se jala así hacia adelante y pueden convertir ese en otra cama. Por si vienen 2 adultos y 2 menores, pues aquí pueden acomodar a los 2 menores. Exactamente. En el caso de esta habitación, ya saben que nosotros, les dijo la Bibi, traemos una estándar, una normal. ¡Salió un niño! Todo ese show. Enfrentito con tele y todo ese show.
hecho, vean nada más, y aquí el Servivar lo manejan como Servivar tipo refri. Ahí No, está. más bien es un refri, Bueno, sí, o no sea, tiene Servivar. El Servivar es un refrigerador, literalmente. Que vean, eso es lo que van a encontrar. Tenemos refrescos, cervezas. Espera. ¡Ay! ¡Agarren ese raterillo! Tenemos lechitas, jugos, chocolates. De las cervezas tenemos Heineken, 2X, Tecate Roja, Tecate Light y Coors Light. Sí, y aparte bueno, de este lado aguas. Aguas naturales ahí de la Ciel. Entonces, ese es el Servivar, tipo Servivar. Vean, vamos de este lado. Este aquí es un baño para esta zona, literalmente. Es medio baño. Exactamente, medio baño, ahí está, listo, ahí está el trono y el lavabito ahí, listo. Hay aire acondicionado por este lado, unos picazos por ahí de peras. Sí son peras, ¿verdad? Sí Sí, son peras. Chavos, si se pueden preguntar cómo reservamos este hotel, ya saben que nosotros reservamos este hotel con nuestra agencia de viajes, Chavos Viajes. Tuvimos una super mega ultra promoción por ahí, entonces lo fuimos pagando poco a poco y ahí está listo. Entonces, pues desde el año pasado. Entonces, si quieren, mándenos un mensajito y les podemos reservar este hotel o cualquier hotel de la Riviera Maya, de Cancún, de donde ustedes quieran, con todo incluido, desde el taxi de su casa hasta el regreso de taxi de su casa. ¿A que sí, Mati? Y vean nada más, entramos a la habitación y esta tiene una cama king size, ahí está. ¿Que hay alguien que ya la está probando? Claro que sí, sí está buena, sí está buena. De este lado encontramos una pequeña salita, 2 silloncitos por ahí. Una mesita. Así, una mesita, más picazos por este lado. Y pues acá vamos a entrar a un vestidor. Que vean nada más, se podrán dar cuenta el tamaño de esta habitación. Es un departamento Sí, realmente. una casa ahí. Acá está la parte del roperito, digo, el closetcito donde está lo de las maletas. Y acá está la planchita. Sí, planchita del año 2001, claro que sí. La cosita fuerte para los valores, unas batitas por ahí, el burrito de planchar y este roperito que sí está un poquito viejito, pero pues son para los muchachos que se vienen 2 meses por ahí. De este lado tenemos otro baño. O sea, en total en Otro la trono. habitación tenemos 2 baños. Está súper genial porque luego cuando son 4 personas te andas peleando por el baño. Entonces, Sí. pues eso está súper bien. Aquí tenemos los 2 lavabos con sus amenidades, el jaboncito, la crema, las toallitas de manos. Ahí está, es Aquí el vamos a Free ver Shop qué hay. Castelbel Porto, listo. Aquí hay más amenidades, una toallita, el de El costura Showing Kit, el Shaving Kit, el Vanity Kit y todo eso. y todo lo que termina en kit. Y luego abajito sí hay terror en la habitación, sí hay báscula, ahí está. Y hay miles de toallas por ahí, para que no se os vayan a chamaquear, que una toalla no, hay muchas toallas por ahí. Y también la secadora para los cabellos, ahí está, lista. Algo súper genial y que en cuanto Mati entró al baño dijo ¡Ah! Wow. ¡Ay, tina! Una Y lo mejor tina. también es que, mira, abre las cortinas, Mati. Cortinas, Mati. Mira nada más, ¿qué tal? Una tinita aquí con esa vista espectacular. Bueno, ya les dimos ahí el intro de la vista, ahí está. Y de este lado, extrañamente, tenemos 2 regaderas. Pero vean, está esta de aquí, que es allá tipo lluvia. O sea, está hasta arriba la regadera. De hecho, está demasiado alta. Pero bueno, ahí está la regadera. Pero si dicen, ay, no, como que hace mucho calor, como que esta regadera no. Pues acá tenemos otra. Vean, esta está al aire libre. La vamos a hacer por acá, vean. Así de, no, pues deja ver, así de, ya, no, sí está chido. Pero vean, no hay techo, no hay nada. Y esta es la literalmente regadera. así, Esta cosa extraña que es como una rama de árbol o algo así. una araña o algo así, ¿no? Esa es la regadera. Esa es la regadera, ahí está. Y pues obviamente esta también tiene ahí, ya saben, para lugares más recónditos, ahí está listo. Y tiene shampoo, aconditioner y shower gel, listo. Entonces este es el baño completo con un baño incluido al aire libre. Y pues continuando con la habitación, ahí está este roperito, la televisión como de 60 pulgadas más o menos. Aquí está otro Servivar, nada más que nos dijo el muchacho que no sé por qué razón está cerrado. Yo creo que porque el del refri está totalmente lleno. Tiene cafecito, tiene todo ese show para las mañanas y pues algo súper importante. Claro que sí, como no, con todo gusto, con ustedes. ¡La vista! Vean nada más qué vista tenemos. Aquí la vamos a abrir por aquí y vean nada más qué vista tenemos, señoras y señores. Vean nada más. Wow. Déjenme decirles que nunca en la vida había visto la playa de esta zona así. Ahorita es finales de agosto del 2024 y vean nada más. Ya no hay sargazo, ya no hay nada. Entonces les digo, nunca la había visto así. Está espectacular. Entonces ahí va la frase icónica. Échale, Mati. ¿Qué es esto, por Dios mío? ¿Qué es esto? Oh my God. Hola, Johnson.
Chavos, y pues esta es la vista general. Vean nada más, aquí hay 2 sillitas para admirar la naturaleza del mar, el Caribe. Ahí está, listo. Y pues entramos a la habitación y les voy a dar un tour así rápido. Vean nada más, la cama es king size. Este es literalmente una habitación. Y luego de este lado está la televisión. Y luego de este lado está la sala. Ahí está, para que ustedes puedan apreciar ahí. Les digo, tuvimos la suerte, la fortuna. Está bien chido, la suerte está de nuestro lado. Luego de este lado, donde está el spa y todo ese show, y está súper mega increíble. Entonces, pues como pudieron ver en esta ocasión, tuvimos la suerte que nos tocara un departamento y no una habitación nada más. Así que pues bueno, tenemos bastante espacio, está bastante amplia. Y yo creo que lo mejor de esta habitación es la tina con esa vista. Chavos, y pues algo también importante es esta parte de la aplicación. El hotel maneja esta aplicación que se llama Gael El Dorado. ¿Cómo se llama, vive ahí? El Dorado. Exactamente, entonces maneja ahí la aplicación. Ya saben, en esta aplicación pueden ver toda la información del hotel. Pueden encontrar información de restaurantes, de actividades, si quieren información de la parte del spa. La verdad es una aplicación muy básica, no tiene tanta información como luego lo tienen otros hoteles, como otros que hemos visitado, pero pues bueno, pueden encontrar aquí qué actividades. Por ejemplo, hoy en la noche hay show mexicano, va a haber fiesta mexicana. Si quieren alguna cena en especial, que una cena, por ejemplo aquí de cena de maridaje con show culinario en vivo y así, ahí vienen los costos y todo. También del spa, si ustedes quisieran un masaje o algo, aquí viene la información y todos los horarios, pero la verdad sí le falta un poquito más de información. Le falta a lo mejor un mapita para buscarse un poquito más, pero bueno, a lo mejor es porque es un hotel chiquito. Pero bueno, sí pueden encontrar aquí los restaurantes y si le pican en cada uno pueden ver cuál es su horario, qué es lo que manejan ahí en ese restaurante. Entonces, pues bueno, es una aplicación que les va a servir y les va a facilitar más su estadía en el hotel. Entonces ya saben, por ejemplo, ahí en la parte del entretenimiento, pues pueden ver ahí todas las actividades que hay durante todo el día, lo del Kids Club, el horario y todo ese show, para que no se los vayan a chamaquear en el intento y planeen todavía mejor, aparte de todas las actividades que tengan del catamarán, del Aquanic, del Rancho Bonanza, todo lo que pueden hacer aquí en este lugar. Chavos, y pues el hotel sí cuenta con Kids Club para aquellos que traigan niños, eso es súper importante. En el caso de este hotel, el Kids Club funciona de 10 de la mañana a 5 de la tarde. Tienen un horario también nocturno que es de 6 a 9. Sin embargo, si ustedes quieren ocupar el espacio nocturno, tienen que hacer una reservación. Tienen que reservar desde un día antes y decir, ¿sabes qué? Yo mañana quiero que mi niño esté de 6 a 9 y pues ya, es todo lo que tienen que hacer y ya le dan acceso en ese horario. No todos los días está abierto, por ejemplo, hoy martes no está abierto porque hoy las actividades las hacen aquí afuera. Por ejemplo, como pueden ver a mis espaldas, ahorita está la actividad de la piñata, porque hoy es noche mexicana, entonces por eso hacen lo de la piñata y luego juegan a la lotería y así. Entonces, si quieren hacer esas actividades, pues estas actividades las hacen aquí en el buffet. El Kids Club es para niños de 4 a 12 años. Todas las actividades las hacen dentro del Kids Club, hacen manualidades, hacen muchas cositas, tienen ya un programa de actividades y pues lo único que tienen que hacer es registrarlos y ya saben, los papás no pueden salir de la propiedad, solamente es para que se quede ahí el niño y cualquier situación o lo que sea, pues les marcan y tienen que estar aquí en las instalaciones del hotel. También aparte del Kids Club hay una sección familiar en donde ya pueden entrar tanto niños, adolescentes y adultos, en la que encuentran diversos jueguitos. Está el futbolito, está el hockey, no sé cómo se llame, pero el disco ese que vuela. Y aquí déjenlo aquí en los comentarios cómo se llama, porque, sí, porque siempre le andamos diciendo de muchas maneras. Pero también hay una canasta para encestar ahí de básquetbol, están unos videojuegos. Es un área, la verdad, comodita, chiquita, pero comodita, que cuenta con aire acondicionado, incluso tiene un refri ahí con algunas bebiditas, pues si quieren estar ahí un ratito. También tienen algunos juegos de mesa, vimos por ahí un ajedrez y también un Jenga. Entonces, por si quieren hacer alguna de esas actividades, pues está esa opción también. Chavos, y pues algo también importante es la parte de las albercas. Como pueden ver a mis espaldas, aquí estamos en el área de albercas. Bueno, realmente el hotel tiene nada más una alberca, pero esta alberca la verdad es muy muy grande porque abarca las 3 torres. Toda la planta baja de las 3 torres tienen entrada directa a la alberca principal. Entonces la verdad la alberca es bastante amplia. Y pues también ahí adentro hay camastritos por si a lo mejor se quieren relajar un poquito por ahí o algo por el estilo. La verdad aquí no se van a batallar, no van a estar así como que hay mucha gente aquí, mucha gente acá, porque está increíblemente gigantesca la alberca. Aparte de esa alberca súper gigante, tiene otra que está un poquito en la parte de afuera, que es como para niños, es una chiquitita, un circulito nada más, en donde tiene así como una pequeña cascadita y es donde están los camastritos chiquitos para los niños. Y pues algo súper importante es la parte de la temperatura del agua. Ya saben, vamos a probar la calidad del agua, la que pocos conocen, la que pocos saben usar. Ah, sí, la temperatura del agua, siempre me equivoco, disculpen, ahí va. Está fría. ¿Está fría? Sí, está fresca, no helada, a ver, pero está fresca. Ah, sí, aquí. O sea, no está templada. Sí, exactamente, es como la misma del Nickelodeon, no está templada, está fresca. Está fresca, no helada.
helada, no fría, pero está fresca. Sí, entonces para lo mejor si ustedes buscan una alberca templada, pues esta no va a estar, pero déjenme decirles que para el calorón que hace, apenas y está a gusto. Y pues si se preguntaban si el hotel contaba con snacks, sí cuenta como tal, pero no son los tradicionales. No hay hamburguesas, hot dog, papas, nachos, nada de eso. Aquí es como un snack muy mexicano. Exactamente. Porque en esta estación que está aquí a mis espaldas van a encontrar taquitos. Estos taquitos están desde las 4 de la tarde hasta las 8 de la noche todos los días, y cuando es noche mexicana quedan un poquito más tarde, aproximadamente como a las 10 de la noche. Entonces pues aquí los snacks, la verdad, a mí sí me gustan porque están muy chidos. No son las clásicas hamburguesas, los nachos y todo eso. Nos dijeron los muchachos que si querían como ese tipo de snacks, pues estaba más que nada el room service. Entonces en el room service sí lo van a poder obtener, y aquí unos deliciosos taquitos. ¡Vámonos! Chavos, un dato importante es que los tacos solamente hay de puerco. Solamente hay carne de puerco, no hay chorizo, no hay tripas, no hay suadero ni nada de eso, solamente puerco. Chavos, y pues una de las cosas más importantes que ustedes a veces preguntan es la parte de la playa. Así que con ustedes, esta bonita playa. Como pudieron ver en las imágenes, esta playa pues obviamente es igualita a donde está el Hotel Nickelodeon, que no sabemos por qué motivo tiene esas pequeñas estructuras de cemento en la parte de la playa, pero pues bueno, eso le quita un poquito de vista a lo que es la playa. Pero después de esas piedras está un azul bien bonito del mar. Nosotros que tenemos una vista de una parte alta del hotel, la verdad se ve súper bonito esa parte por las mañanas. Ya la parte que es la playa, la parte que es donde uno puede meterse a bañar, sí tiene un poquito por ahí de algas, de sargacito y así, pero pues está muy tranquila y es ideal para los niños. La vez pasada que nosotros venimos y justamente está el Nickelodeon aquí a un lado, de verdad se veía mal, la playa se veía muy mal, se veía café, se veía extraña, exactamente. Pero ahorita que venimos en agosto del 2024, la verdad la playa está muy bonita, así se puede apreciar un pedacito, ¿verdad? Se puede apreciar ahí un pedacito de los tonos esos verde esmeralda, que la verdad están muy chidos. Entonces lo que les recomendamos pues es venir en temporada de no sargazo, que también el sargazo pues es algo impredecible, no se puede saber cuándo llega, cuándo se va y todo ese show, pero si les toca la fortuna van a encontrar una playa muy bonita, tranquila, muy a gusto, exactamente, tranquila, especial para los niños, y listo, vámonos recio. Otro dato adicional también de la playa es que no manejan como tipo camastros, sino hay muchas, pero muchas camas balinesas, de verdad. Aquí sí se antoja estar un ratito en la playa con esas camitas, no tienen costo extra, entonces ustedes pueden agarrarlas, pueden usarlas y vámonos recio con todo eso. Es algo muy chido que tiene el hotel, que no es algo como que tan tradicional. En lugar de camastros y la clásica palmerita, pues ya manejen estas camitas que están muy a gusto. Bueno, la mayoría son camas balinesas, pero también hay unos camastritos. Sí hay, ya me fijé, perdón, ya me fijé ahí. Sí hay unos camastritos donde ustedes pueden estar, lo tradicional en la playa, acostaditos, pues vámonos recio. Algo yo creo padre también de esta playa es que por la posición del lugar en el que estamos y que el sol se mete para el otro lado, ya a partir de cierta hora no da mucho sol, entonces de hecho nosotros estábamos aquí como desde las 5:20 de la tarde y ya no había nada de sol. Entonces pueden estar en las camitas o en los camastros ya sin que les dé ni un rayo de sol. Y eso también está muy chido. Bueno, para los que no les gusta el sol, ¿verdad? Pero bueno, para los que sí les gusta, pues está mal. Está malo. Chavos, y pues este lugar cuenta con una tiendita. La verdad, esta tiendita está como hecha de palma. No es como que las tradicionales, pero sí es tradicional en todo lo demás, de que está medio caro. Ya saben que nosotros no les recomendamos que compren sus recuerditos, sus cosas en estos lugares, a menos de que sea extremadamente necesario o en caso de emergencia. Tienen todo, tienen papitas, tienen bloqueadores, tienen artículos de farmacia y todo ese show. Entonces, pues si se les olvida algo, pues aquí este es el lugar. Lo que sí es que, por ejemplo, si de repente que les duele la cabeza o algo y no traen pastillas, pues estos lugares siempre son la salvación. Y más porque estamos en un hotel que no tiene nada cercano, entonces pues esta sería como su única opción para obtener algo de ese estilo. Este lugar está abierto de 7:20 de la mañana a 10:20 de la noche, o sea, prácticamente todo el día. Por si se les olvida algo, que de preferencia no olviden nada, por favor. Chavos, y pues este hotel tiene esta opción. Bueno, es que no sabemos cómo llamarle. Yo creo que sí se va a llamar cafetería, pero se va a llamar cafetería de medio baño, así como un baño completo. Esta es cafetería de medio, más o menos. ¿Sí? ¿Por qué de medio? Pues porque tiene panecitos y tiene dulcecitos de este lado. Esto está incluido en su paquete. Y de aquel lado donde está el muchacho, pues está un área de Starbucks, que ya saben que esas son como que con costo. No es como un Starbucks normal, sino más bien es como que con los productos del Starbucks. Eso a veces hay en los hoteles. Son los que dicen, we proudly serve Starbucks.
Exactamente. sirven Starbucks, pero no es Starbucks. Bueno, no es un Starbucks como tal, sino más bien los productos con los son que de hacen. Starbucks. Exactamente. Entonces, si ya quieren un cafecillo o algo más especializado de esa marca, pues ahí lo van a encontrar. Pero esta zona, esta parte, pues está incluido. Vemos por ahí un chocolatito, unos panecitos, conchitas y nada más. Ahí está. Y el chocolate está como... Sí, a está ver, frío porque está no como- está prendido Sí, ahí. entonces, pues ahí está. Llévense sus dulcecitos. En esta zona está justamente hasta el final del hotel, en una orillita. Bueno, también tiene heladitos, pero los heladitos ahorita están fuera de Está fuera de servicio. servicio. No funciona. Ni modo. Vámonos. Chavos, y pues la parte de los licores. También tenemos que mencionarles la parte de los licores. Claro que sí, como no, con todo gusto. Eso es súper importante si su idea es venir y echar fiesta, porque ya saben, uno se preocupa por la cuestión del guayabo, dirían mis amigos colombianos, la cuestión de la cruda. Entonces, aquí es importante mencionarles que las botellas, según nosotros, están en una gama media alta, porque tiene unas que otras botellas que decimos, esa está buena. Por ejemplo, a nosotros nos gusta el ginebra y tienen aquí Hendrix, y es muy raro que encontremos Hendrix en algún hotel o así. Entonces, pues, eso está súper bien. De hecho, el Hendrix nosotros lo conocimos en la Casa de la Playa, entonces imagínense nada más. También, por ejemplo, un mezcal ahí muy bueno, el Montelobos. Por ahí vimos también Buchanan's, etiqueta roja, etiqueta negra, Jack Daniels del Honey. Entonces, la verdad, sí están muy poderosos Algunas aquí, de gama media y otras sí un poquito Sí, más alta. exactamente. Entonces, aquí yo creo que pues no van a tener que pagar ese upgrade de botellas o algo por el estilo. Y su electrolit, pues yo creo que a la mitad nada más por la cuestión ahí del exceso. Pero aquí, unas copitas sí o sí se van a poder echar bien Agustín. Y en cuestión a cervezas, manejan lo que es la Heineken, la Coors Light, la Tecate y la 2X. Entonces, para que también lo tengan en cuenta y a los muchachos que les gusta la Corona, pues aquí no hay pura de la 2X y pues mejor un alcoholito. ¡Vámonos! Chavos, y pues en cuestión de actividades, el hotel sí cuenta con varias actividades durante el día. Están programadas cada hora hasta las 4 de la tarde. Ya saben, son actividades que el bingo, que el voleibol en la playa, tienen aquí canchita de fútbol, entonces también se avientan por ahí un partidito de fútbol. Entonces son diferentes actividades, por si ustedes son de los que les gusta participar en ellas, pues sí van a encontrar hasta las 4 de la tarde. Ya en la noche cuentan con show nocturno. Por ejemplo, el día de hoy es noche mexicana y hoy tienen mariachi, el cual anda en el restaurante buffet, andaba allá afuerita, así ustedes pueden estar escuchando la música mexicana en la noche mexicana. Y pues los demás días, ya saben, los shows de los hoteles son normalmente que de Michael Jackson, que de karaoke y así ese tipo de shows. Entonces yo siento que es un hotel muy tranquilo, no es así como que muy de mucha bullicio o algo así, es como más que nada para relax y descansar. Chavos, y pues para los muchachos fitness, este lugar también cuenta con gimnasio. Ahí está, listo. Y pues este lugar está abierto desde las 7 de la mañana hasta las 9 de la noche. Entonces en ese horario se van a poder venir a echar su rutina. La verdad es un gimnasio más o menos medianón para un hotel obviamente, pero pues tiene todo lo necesario. Tiene toallitas, tiene agüita, tiene todo lo necesario para hacer una rutina acá súper chida. Entonces en ese horario a los muchachos fitness que quieran hacer ejercicio y no quieran perder la figura, ahí está, listo, este lugar está disponible. Chavos, y pues con esa luna hermosa queremos decirles qué tal está la comida en este lugar. Primero que nada, déjenme decirles que el hotel cuenta con mucha variedad si es que no vienen con niños, porque déjenme decirles que si están hospedados en este hotel pueden acceder a los restaurantes que están en los hoteles que están acá a un ladito, que es el Dorado Royal y el Casitas. Sin embargo, estos restaurantes son solo para adultos, entonces si vienen como nosotros con niños, no pueden ingresar a esos restaurantes. Si vienen con niños, solamente pueden ingresar a los restaurantes de este hotel, porque este es el hotel familiar. Este hotel cuenta con 5 restaurantes. Uno es el restaurante buffet, otro es de comida caribeña, es decir, comida así como de mariscos y todo eso, otro de comida japonesa, otro de comida internacional y uno de comida hindú. El primer día que nosotros llegamos nos atrevimos a probar el restaurante japonés. Yo por ahí pedí, ya saben, para no errarle, el yakimeshi de pollo y pues la verdad estaba un poquitito salado. Me decía la baby que así sabía la salsita, Sí, pero... le digo que la salsa de soya siempre le da un sabor un poquito más salado, pero luego me lo dio a probar y no, sí estaba un poquito más salado de Sí, lo normal. exactamente. Entonces, de verdad no me lo pude terminar y pues ya ni modo. Tuve que probar otra cosa. Yo ahí probé lo que es el sushi y la verdad estaba pues normal. No estaba así como que wow, estaba normal. Y pues al día siguiente fuimos al buffet. La verdad el buffet está un poquitito pequeño. Terminamos así como que pues no hay más que huevo, carne o cosas No hay mucha así. variedad. Exactamente. Y pues la verdad, ya saben que nos gusta ser siempre sinceros. La comida no estaba wow, tampoco estaba fea, pero estaba pues normal. Y pues ya el último día queríamos probar otras opciones, pero la verdad ya no nos dio tiempo y solamente regresamos al buffet de la comida mexicana. Y pues por ahí también como que no es como que muy bueno. De hecho la salsa verde y la roja estaban súper picosísimas. Y nosotros sí comemos un poquito picante, entonces pues sí dijimos sí de no manches, sí está bien picosa. Pero entonces en un grado muy general nosotros sentimos que ese es a lo mejor el punto débil del hotel,
hotel, que es la comida. La comida sí... Como que le falta. Sí, No exactamente. está mala, pero le falta algo, le falta más sazón. No sé, algo le falta a la comida. Si alguien más ha venido a este hotel, déjenos saber en los comentarios, porque hay ocasiones en que hay hoteles en que la comida está como normal, pero hay ciertas cosas en específico que luego son como aquellos destellos, así que dices, este estaba bien bueno. Entonces, si han venido a este hotel y nos quieren recomendar algo, no solo a nosotros, sino a quienes están viendo este video y que se están animando por venir a este hotel, pues déjenoslo aquí en los comentarios pues, para probar. Y pues junto con Pegado, ya saben, también la parte del servicio. El servicio sí, déjenme decirles que está muy bueno, está casi excelente. Y la verdad que en cuestión al servicio no tenemos ninguna queja. Todas las personas que nos atendieron durante estos días aquí en el hotel son súper amables desde que llegamos. Todo, la verdad, no podemos quejarnos en este hotel de nada. Entonces yo creo que ese punto sí está muy chido. La parte del servicio sí es muy bueno. Entonces, en una evaluación muy general, yo siento que este hotel a lo mejor por ahí sí es como que una opción para visitar el Aquanic o para visitar un catamarán en Playa Maroma o el Rancho Bonanza. Sí, la verdad, sobre todo la parte del Aquanic creo que es lo que ahorita más está atrayendo gente a este hotel, porque puedes venir y conocer ese parque de una manera más económica. La verdad que esa parte sí vale mucho la pena, así que si ustedes quieren traer a sus hijos, esta yo creo que es una de las mejores opciones para que conozcan el Aquanic sin perecer en el intento, Sí, sin gastar tantísimo dinero. Y pues también la parte más importante, chavos, ¿cuánto cuesta ese hotel? Aquí abajito les vamos a dejar cuánto cuesta. La verdad, nosotros agarramos una mega promo, la neta. Sí, la neta que sí. Yo creo que dijeron, hay que lanzar el More Inclusive y hay que bajar el precio, y nosotros la neta aprovechamos eso y lo reservamos con mucho tiempo de anticipación. Aquí les vamos a dejar cuánto cuesta y pues ya saben, reserven este hotel o cualquier otro hotel de la Riviera Maya con nuestra agencia de viajes, Chavoblog Viajes. Pero muchas gracias a todos los muchachos que ya reservaron con nosotros. Están de lujo, namaste, y los queremos ver viajar. Recuerden que todos los precios que les damos en los videos son desde, así que si ustedes quieren alguna fecha en específico, una temporada alta, una Navidad, un Año Nuevo, una Semana Santa, esos costos normalmente cambian bastante, así que pues para que no errarle en los precios, mejor manden mensaje directito a la página y coticen con su chavo agente favorito. Entonces, muchas gracias por ver este video. Los queremos un chingo y namaste, los queremos ver viajar. Esperemos que les haya gustado y que les haya servido este video. Si les gustó, no olviden darle like, suscribirse aquí abajito si no lo han hecho y dejarnos sus comentarios. Entonces, muchas gracias y a la misma. Muchas gracias, están de lujo, namaste, los queremos ver viajar. Muchas gracias. Bye. Bye.